Hola, buenos días. Continuamos con los videos de parasitología. En esta ocasión veremos a los protozoarios que se transmiten por agua de alimentos, pero que tienen una localización extraintestinal en el hospedero. Tal es el caso de la toxoplasmosis, enfermedad causada por Toxoplasma gondii, el cual es un parásito intracelular obligado que puede infectar a casi todos los animales de sangre caliente, pero solamente los felinos son los hospederos definitivos. En realidad, esta enfermedad es de poca importancia en los adultos sanos, ya que ocasionalmente pasa desapercibida en ellos o se pueden presentar algunos síntomas generales como tipo gripe y cansancio durante algunas semanas o meses. Sin embargo, en las personas que están inmunocomprometidas, la historia es diferente, ya que se puede afectar el sistema nervioso central, los ojos y los pulmones. E incluso cuando la infección se transmite al feto, es decir, vía congénita, en este puede ocasionar consecuencias severas como encefalitis y daño ocular e incluso el aborto. La realidad es que hay un aumento en la población de individuos inmunocomprometidos, de tal forma que la toxoplasmosis está cobrando relevancia. Aquí tenemos la taxonomía del parásito y su nombre actual. Ellos pertenecen al filo Apicomplexa, que se definen por la presencia de un cono apical que les sirve para invadir a las células del hospedero. Esta enfermedad es muy prevalente en todo el mundo y se cree que casi la mitad de la población ha sido infectada con este parásito. En el caso de la toxoplasmosis congénita se reportan cerca de 200.000 casos anuales. La prevalencia de la enfermedad es muy variante, variable en el mundo. Por ejemplo, en México se cree que la tercera parte de la población ha sido infectada, mientras que en Alaska menos del 1% y en Francia más del 85%. En el caso de México, la incidencia de la toxoplasmosis congénita es de cerca de 40.000 casos. Aquí en esta gráfica vemos la distribución de los casos de toxoplasmosis en el país, y entre más color significa más prevalencia, como es el caso de Sinaloa. La morfología del parásito incluye varias fases que se distribuyen a lo largo del ciclo biológico en diferentes hospederos, como los definitivos, que son los felinos, como el gato, y los intermediarios, como el ratón, el humano, las aves, entre otros, así como también participa el medio ambiente durante el ciclo biológico. En el gato todo ocurre en la fase intestinal, es decir, en el intestino, mientras que en los hospederos intermediarios no hay fase intestinal, todo ocurre fuera de este sistema digestivo. Empecemos con el gato, el cual consume de alguna manera las formas del parásito que lo van a infectar a él, llamadas merozoitos, y estos merozoitos van a infectar células del intestino, del epitelio, para multiplicarse de forma sexual por esquizogonia. Posteriormente, algunos de ellos van a infectar células para experimentar gametocitogénesis, la cual produce gametocitos, y que estos van a producir a su vez gametos que al fusionarse producirán un cigoto que se llama ooquiste. Estos ooquistes salen en heces del gato hacia el medio ambiente, y ahí en el medio ambiente los ooquistes van a sufrir progonia para finalmente formar ooquistes con esporozoitos. Esta es una forma infectante para el humano también. Cuando los humanos y los animales de sangre caliente consumen estos ooquistes con esporozoitos, en ellos se convierten en taquizoitos y atraviesan el intestino para multiplicarse en las células extraintestinales a través de un mecanismo de reproducción asexual que se llama endoteogenia. Eventualmente esos taquizoitos se van a convertir en bradizoitos, y estos van a dar origen a quistes tisulares, los cuales son la forma latente de la enfermedad. Estos quistes tisulares, como por ejemplo en el caso del ratón, pueden ser la forma contaminante para otro gato cuando es devorado. Veamos los tipos de reproducción que mencionamos en la diapositiva anterior. Empecemos con la endoteogenia, que es una forma de reproducción asexual y que ocurre en la fase de taquizoito, que se encuentra en la célula del hospedero, como el humano y los roedores, hospederos intermediarios, y empieza cuando el parásito invade una célula formando una vesícula parasitófora, y ahí se multiplica por endotogenia, que es un tipo de mitosis envuelta, tal como lo podemos ver aquí en esta imagen. Después de varias rondas de división,
la célula termina por romperse, liberando más taquizoitos. En el caso del felino, quedamos que es la fase intestinal. Aquí el parásito se multiplica también de forma sexual, pero en esta ocasión por esquizogonia. Cuando el gatito consume bradizoitos o esporozoitos, estos invaden las células epiteliales formando una vesícula parasitófora y ahí inician su multiplicación por esquizogonia, durante la cual se forma un esquizonte y que al romperse libera más merozoitos. En el caso de la fase sexual o esporogonia, ocurre en el gato también. Aquí se forman oquistes inmaduros que son arrojados al medio ambiente junto con las heces del hospedero definitivo, y si el medio es adecuado se realiza la esporogonia, formando quistes esporulados, los cuales se caracterizan por tener 2 esporoblastos con 4 esporozoitos cada uno de ellos. Bueno, aquí vamos a resumir esto que hemos visto de las diferentes fases del parásito. Empezamos con el hospedero definitivo, cuando el gato consume o quistes esporulados o bien quistes tisulares con bradizoitos. Estos se liberan en el intestino del gato y infectan las células epiteliales, los cuales se convierten en merozoitos para formar esquizontes y que finalmente se liberen más merozoitos a la luz del intestino que infectarán a otras células intestinales, o bien pueden infectar más células intestinales para formar gametos que eventualmente van a formar al cigoto que se llama oquiste, y este será liberado al medio ambiente de forma inmadura. Acá en el medio ambiente va a realizar la esporogonia y se formarán 2 esporoblastos con 4 esporozoitos cada uno y permanecerán en el medio ambiente en espera de ser consumidos por otro hospedero. En el caso de los hospederos intermediarios, también la infección ocurre a través del consumo de oquistes o bien de quistes tisulares. En este caso, las formas liberadas se convierten en taquizoitos y atraviesan el intestino, y en las células del hospedero se multiplican por endodiogenia una y otra vez, pero eventualmente los hospederos obligan a los taquizoitos a convertirse en bradizoitos, los cuales forman quistes tisulares, y estos constituyen la forma latente de la enfermedad. Si el individuo eventualmente sufre una inmunosupresión, entonces estos quistes se pueden romper para reactivar la fase de multiplicación de los taquizoitos por endodiogenia, que es la responsable de la enfermedad y de los síntomas clínicos. Veamos cada una de estas fases a detalle. Los taquizoitos entonces quedamos que son la forma activa que se replica en el hospedero intermediario fuera del intestino por endodiogenia, y por lo tanto es la responsable de causar la enfermedad y del daño tisular. Son ovalados, arqueados y tienen un extremo terminado en punta. Esto corresponde al complejo apical. El conoide define el final del complejo apical y se pueden observar las rhoptrias, los micronemas y los gránulos densos, que son las vesículas secretorias que van a permitir la invasión a la célula del hospedero. Además posee un apicoplasto. Aquí vemos una imagen de taquizoitos teñidos con giemsa y por microscopía electrónica de barrido. Les decía que cuando los taquizoitos empiezan a multiplicar dentro de la célula, pues se forma un cúmulo de parásitos a los cuales se les llama estadios de grupo. Anteriormente se creía que era un quiste, pero no lo es, solamente es una agrupación de parásitos dentro de la célula. En cambio, los bradizoitos, que provienen de los taquizoitos, ellos sí invaden una célula para formar dentro de una vacuola parasitófora quistes tisulares, los cuales pueden llegar a contener hasta unos 50.000 bradizoitos. Dependiendo del tejido que los aloje, pueden ser alargados o pueden ser esféricos. En esta diapositiva se muestra un quiste tisular en un músculo, en un tejido muscular, y se ve adentro del quiste los bradizoitos. En el caso de los oquistes que tienen esporozoitos, ya habíamos mencionado que la reproducción sexual tiene lugar en el intestino del gato, en donde los merozoitos se diferencian a gametos, y cuando estos se fusionan producen un cigoto que contiene quiste, al cual se le llama oquiste. Es decir, el oquiste es el cigoto.
los cuales salen en las heces hacia el medio ambiente. Y si el medio ambiente es adecuado, estos madurarán a través de una esporogonia, formándose oquistes esporulados, que se caracterizan por tener 2 esporoblastos y 4 esporozoitos cada uno. Aquí vemos una imagen de de oquistes inmaduros y de oquistes maduros que tienen 2 esporoblastos. La microscopía electrónica nos permite ver con facilidad los esporozoitos que están contenidos de estos oquistes inmaduros. El ciclo de vida comprende 3 fases. La fase extraintestinal, que ocurre en los animales de sangre caliente como el humano, por ejemplo, y empieza cuando el humano consume carne mal cocida que contiene los quistes del parásito. Recuerden que los quistes contienen los bradizoitos. O bien consume alimentos y bebidas contaminados con heces de gato que contienen oquistes. Y recordemos que los oquistes contienen los esporozoitos. Dichas formas de bradizoitos o esporozoitos invaden las células del epitelio intestinal, convirtiéndose en taquizoitos, los cuales atraviesan el intestino y se pueden multiplicar de manera masiva en las células del hospedero. Esto corresponde a la fase aguda. Los taquizoitos pueden invadir prácticamente cualquier célula excepto los glóbulos rojos, y derivados de su multiplicación y lisis celular se ocasiona la enfermedad. Si esto ocurre en una mujer embarazada, por supuesto que puede esta forma del parásito atravesar la barrera placentaria alcanzando al feto. En el caso de las personas inmunocompetentes, estos taquizoitos se empiezan a eliminar de forma efectiva por la respuesta inmunitaria, por lo cual ellos se ven forzados a convertirse en bradizoitos, los cuales al infectar a una célula del hospedero forman quistes tisulares, y estos quistes corresponden a la fase crónica de la enfermedad, que puede durar toda la vida del individuo. En cambio, en la fase intestinal, que ocurre en los felinos como el gato, en esta ocasión ellos se infectan de la misma forma que el humano, consumiendo quistes, carne mal cocida con quistes, o bien alimentos y bebidas contaminados con los oquistes. La diferencia es que en ellos, en el intestino, estas formas parasitarias de bradizoitos y esporozoitos se convierten en merozoitos, los cuales rápidamente se multiplican por esquizogonia en las células intestinales, y bien pueden también formar las formas sexuales de los parásitos, es decir, los gametocitos, los cuales cuando maduran a micro y macrogametos realizan la fusión para formar los cigotos, que son llamados técnicamente oquistes. Estos son expulsados al medio ambiente, aproximadamente unos 10 millones por día, en los gatos que tienen la infección aguda, la cual dura aproximadamente de 1 o 4 semanas. En realidad el gato no tiene ningún problema con esta parasitosis, solamente le ocasiona algunos síntomas muy leves como una diarrea o una apatía, y literalmente no le pasa nada a él. En la fase ambiental, si las condiciones son favorables, los oquistes van a madurar para formar los esporozoitos a través de un proceso llamado esporogonia, y ahí en el suelo pueden durar infectivos durante unos más años, esperando que alguien los consuma. El ciclo biológico puede entonces resumirse de la siguiente manera. Cuando el gato expulsa en heces los oquistes, estos maduran en el medio ambiente para formar oquistes con esporozoitos. Cuando estos son ingeridos de forma directa o a través de la contaminación de agua y bebidas, los hospederos intermediarios son infectados, y en todos ellos se va a multiplicar el taquizoito de forma sexual, dañando los tejidos, pero eventualmente la respuesta inmunitaria va a obligarlos a convertirse en bradizoitos, que van a formar quistes tisulares. El gato, cuando consume carne mal cocida con quistes tisulares, se infecta, y en él ocurre la formación de los gametos, que van a dar origen a más oquistes. La transmisión se adquiere entonces por vía oral, por el consumo de carne mal cocida con quistes, o alimentos y bebidas contaminados con oquistes que provienen de heces de gato. También puede ser materno-fetal, es decir, congénita, y pocas veces por transfusión o trasplante de órganos.
La patogenia se deriva de la multiplicación extensa de taquizoitos en todo el cuerpo. Los taquizoitos de hecho pueden infectar cualquier célula, menos eritrocitos, como ya se mencionó, y el complejo apical es el responsable de la invasión a las células del hospedero. La lesión tisular puede ocasionarse derivado de una respuesta inflamatoria por la destrucción de las células parasitadas o bien por una necrosis ocurrida por la ruptura de los quistes en la fase crónica. El cuadro clínico se divide en agudo y crónico. Quedamos que el agudo es cuando existe la multiplicación de los taquizoitos y el crónico cuando ocurre la formación de los quistes. En el caso del agudo, en el caso de la toxoplasmosis aguda, tenemos que la incubación de la enfermedad, el periodo de incubación es de 1 o 2 semanas y generalmente es asintomático en los adultos. Puede haber algunos síntomas generales como por ejemplo inflamación de nódulos linfáticos, fiebre, dolor de cabeza y fatiga, así como algunos dolores musculares que pueden durar inclusive meses, pero no pasa de ahí. Y que en las personas inmunocomprometidas haya afectación del sistema nervioso central, como dolor de cabeza, confusión, vista borrosa, falta de coordinación, convulsiones, e incluso puede haber afectación de los ojos. Y cuando la infección ocurre en la mujer embarazada, esta puede transmitirla al feto, y aquí puede ocurrir inclusive encefalitis severa o bien un retraso mental que se manifiesta después del parto o en casos severos el aborto. En cambio, en la toxoplasmosis latente, aquí se caracteriza por la formación de quistes tisulares que contienen los bradizoitos. Es la respuesta inmunológica la que obliga a la transformación del taquizoito a bradizoito y a la formación de los quistes. Sin embargo, si en el individuo la inmunidad celular se deteriora, estos quistes se pueden reactivar realizando la multiplicación masiva de los taquizoitos por endogenia y se vuelve a causar la enfermedad. En esta gráfica vemos el riesgo de la transmisión y el riesgo de las complicaciones que puede sufrir el feto durante el embarazo. Vemos que entre más pase el tiempo de embarazo, el riesgo de transmitir la enfermedad al feto es mayor. En cambio, entre más pase el tiempo de embarazo, las consecuencias para el feto son menores. Si ocurre la infección en el primer trimestre, generalmente el resultado es el aborto del producto. Cuando ocurre en el segundo trimestre, hay afectación severa del sistema nervioso central y de ojos. Y cuando ocurre en el tercer trimestre, las consecuencias son menores para el producto. Aquí vemos un recién nacido que presenta toxoplasmosis congénita, lo cual le ha provocado una macrocefalia, un aumento en la bóveda craneana, secundaria a una hidrocefalia, a la acumulación de líquido cefalorraquídeo que aumenta la presión intracraneal, acompañada con una posición de sol poniente de los globos oculares. El diagnóstico de la enfermedad se realiza por la demostración del parásito en líquido cefalorraquídeo, en el humor acuoso del ojo, en sangre o bien en una biopsia de médula ósea o placenta. También puede ser serológico, que es la forma más común por el método de ELISA, que detecta las isotipos IgM e IgG antitoxoplasma. En cambio, las pruebas como la de Savitz-Fieldman y la de inmunofluorescencia son para laboratorios de referencia, dado que se requiere del parásito, ya sea para una prueba de ELISA por complemento o para acoplarlo a anticuerpos fluorescentes. El tratamiento, recuerden que hay que ver los libros de referencia. En el caso de la aguda se recomienda piremetamina y espiramicina. En el caso de la latente, atovaquona, y para las embarazadas, espiramicina. La prevención es simple. Se trata de evitar comer carne mal cocida porque puede contener quistes. Para evitar esto se puede cocinar bien o congelarla a menos 20 grados durante 1 o 2 días. También es importante eliminar las heces del gato tan pronto como se hayan depositado, ya que recuerden que la esporogonia ocurre en el medio ambiente. Y si no se da tiempo para que ocurra, entonces los quistes inmaduros no podrán causar la enfermedad. También es importante lavarse las manos con mucho cuidado
cuando se haya tenido contacto con suelo contaminado, como por ejemplo areneros, o que se haya manipulado carne cruda para evitar el consumo de los oquistes y de los quistes. En el caso de las mujeres gestantes es importantísimo que se hagan una serología para toxoplasma, y las que son negativas deberán de tomar precauciones especiales para no transmitir el parásito al bebé, al feto. Bueno, recordemos que que siempre las mascotas deben de manejarse con cuidados y con la higiene necesaria para evitar que transmitan enfermedades. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.